El examen de la misericordia. Sello número 5 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo Última Cena. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 139. Preparación de la Cena Pascual y comienzo de la misma. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. La concordancia de los versículos de cada uno de los evangelistas ayuda a comprender mejor todas las escenas de la última cena, escenas que cada cual ha redactado a su manera. Jesús envió a sus discípulos por delante para que prepararan el lugar donde celebrar la Pascua. Pero, ¿a cuáles mandó? ¿A todos? Mandó a solo 2. ¿Cuáles fueron? Fueron San Pedro y San Juan. Esto lo dejó escrito uno de los sinópticos. Pregunta, ¿cuál de ellos fue? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 140. Contienda entre mis apóstoles. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Lucas será el único que deja escrito esta polémica entre los apóstoles. El corazón de Jesús estaría entristecido, no sólo de la inminente pasión que le aguarda, sino también por la incomprensión de sus más queridos amigos, tan lejos de captar los sentimientos del más bello de los hombres, del Hijo de Dios. ¿Quién entendió y consoló a Jesús? Observe el siguiente párrafo que acaba de leer. Yo en medio de vosotros estoy como el que sirve. Y ahora lea el siguiente. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esto lo dice Jesús cuando Santiago y Juan le piden sentarse a su vera en el reino de los cielos. Pregunta, ¿cuál de los evangelistas hace mención de estas palabras de Cristo a Santiago y Juan? A. San Mateo y San Marcos. B. Solo San Lucas. C. San Juan y San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 141.
lavo los pies a mis discípulos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Juan nos dejará esta conmovedora escena. El Rey de Reyes, de rodillas en el suelo, como un esclavo, irá lavando uno a uno, incluso a Judas, los pies de sus apóstoles. Me siento incapaz de mostrar a quien me lee los sentimientos de Cristo en este acto de humildad inigualable. La inmensa miseria de mi pobre corazón me impide sincronizar con el hermoso corazón de Cristo. No puedo descubrir la emoción que embargaba a Jesús el Nazareno cuando en sus benditas manos se posaban los huesudos pies de unos hombres fieles a su Maestro, que han caminado con él tantos caminos de esperanza. Maestro. Esta palabra se emplea aproximadamente 54 veces en los Evangelios. Quien más la emplea es San Lucas. Pregunta: ¿podría decirme cuántas veces se nombra Jesús a sí mismo con este nombre, Maestro, en los 4 Evangelios? A. Jesucristo se nombra a sí mismo Maestro hasta 5 veces en los 4 Evangelios. B. Jesucristo se nombra a sí mismo Maestro hasta 3 veces en los 4 Evangelios. C. Jesucristo se nombra a sí mismo Maestro hasta 6 veces en los 4 Evangelios. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 142. Judas es descubierto. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. A ninguno de los evangelistas se le pasó por alto esta fatigosa escena. Ya escritos los evangelios sinópticos, San Juan percibe en su longeva ancianidad que faltan detalles en este episodio. De nuevo echará mano de su privilegiada memoria para redactar con más detalle este triste coloquio que deja al descubierto la deslealtad de un amigo, la traición de un escogido por el amor. El programa concordante enseña que para escribir este apartado San Juan empleó 260 palabras, mientras que los sinópticos no llegan a 100. Solo San Juan dejará escrito cómo, confiadamente, su cabeza reposaba sobre el pecho de Jesús, que sólo a él le reveló el Señor cuál de los 12 era el traidor de quien se estaba hablando. Este pronombre personal, conmigo, solo está en labios de Cristo. Pregunta: ¿cuál es la respuesta correcta? A. La palabra conmigo la veremos hasta 33 veces en los 4 evangelios. B.
la palabra conmigo la veremos hasta 45 veces en los 4 evangelios. C. La palabra conmigo la veremos hasta 22 veces en los 4 evangelios. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 143. La Eucaristía. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. No puedo pretender que todo el mundo entienda los razonamientos y sentimientos de este ingeniero, que procura razonar y sentir su fe para transmitirla a un incontable número de hombres y mujeres que van a leer y escuchar este bello libro. Esto es una quimera apostólica que, siendo imposible para mí, no es imposible para Dios. El cielo hará llegar esta autobiografía de Jesucristo allí donde yo ni lo concibo ni lo puedo imaginar. Pero no me cabe duda que el Padre de Jesucristo, mi Padre Dios, mandará a sus ángeles para que lleven este libro de la vida a todos y cada uno de los hombres y mujeres que están predestinados a la vida eterna. No hay hombre o mujer, esté donde esté, si tiene buena voluntad, que no sea destinatario de este evangelio concordado, este libro del amor escrito por él mismo. Observe, tomé un pan y, habiendo pronunciado la bendición y dando gracias, lo partí y se lo di a mis discípulos. Pregunta: ¿se repite esta acción de Jesús alguna otra vez en los evangelios? A. Se repite en la primera multiplicación de panes y peces. B. Se repite en el episodio de los discípulos de Emaús. C. Se repite en la segunda multiplicación de panes y peces. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 144. El nuevo mandamiento. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Hijuelos, así, entrañablemente, llama Jesús a sus discípulos, embargado por la emoción de quien se va a un lugar indefinido. No le podrán acompañar. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto de no podéis venir lo hemos visto en otras ocasiones en los evangelios. Pregunta: ¿sabría decirme cuáles de los evangelistas la emplea en su evangelio? A. Solo la emplea San Juan 5 veces. B. San Juan la emplea 4 veces y San Mateo 1 vez. C. San Juan la emplea 2 veces, San Mateo 1 vez y San Lucas 3 veces.
Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 145. Predicción de las negaciones de Pedro. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ya hemos comentado que San Marcos escribió el Evangelio al dictado de San Pedro. Así nos lo aseguran los entendidos en la Escritura Sagrada. Cuando leí este pasaje me dije que algo diferente debía de haber escrito San Marcos que me indicara lo que supuso para San Pedro este coloquio, que predecía su inminente debilidad y contundente negación de su Maestro y Señor, Jesucristo. San Pedro no olvidaría jamás estas palabras, las suyas y las de su amado Mesías. Pregunta: ¿qué matiz expuso San Marcos que no recogen los demás evangelistas? A. San Marcos expone que antes de cantar el gallo, San Pedro negaría a su maestro 3 veces. B. San Marcos expone que antes de cantar el gallo 2 veces, San Pedro ya habrá negado a su maestro 3 veces. C. San Marcos expone que después de cantar el gallo 2 veces, San Pedro ya habrá negado a su maestro 3 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 146. Volveré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Juan nos mostrará a Cristo enternecido, está conmovido. El amoroso coloquio con sus verdaderos amigos entra en una fase de confidencias entrañables. Estamos ante una declaración de amor de un hombre que ya ve cercana su muerte, una íntima confesión del amante que se va a los amantes que se quedan. La tristeza embarga el corazón de los sencillos apóstoles. Están aturdidos. Pero Jesús no se va para siempre, volverá. Ahora toca fijarse en este párrafo. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El nombre de Dios Padre lo veremos aproximadamente 187 veces en los Evangelios, hasta aproximadamente 100 veces en el Evangelio de San Juan. Pregunta: ¿sabría decirme cuántas veces lo pronunció Jesucristo en esta última cena? A. 25 veces. B. 55 veces. C. 33 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 139
a la pregunta número 151. Tema 147. Frutos de la fe. Otro consolador. No os dejaré huérfanos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Juan, principalmente, sigue recabando nuestra atención. Nos ha sumergido en el corazón de Cristo y no podemos sujetar la emoción porque estamos oyendo sus latidos. De improviso entra en escena un desconocido. ¿Un desconocido? Sí, amiga mía, amigo mío. Ahora Jesús nos presenta a la persona del Espíritu Santo, un ser tan real como nuestra propia evidencia, que ha salido a nuestro encuentro en la lectura de este pasaje. Entendiendo que el Espíritu de Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, veremos a este Dios desconocido en los Evangelios aproximadamente 59 veces, de las cuales 3 se le reconoce con el nombre de Paráclito. Pregunta: ¿con qué otro nombre localizamos al Espíritu Santo en los Evangelios? A. Con el nombre de Espíritu Consolador. B. Con el nombre de Espíritu de agua y fuego. C. Con el nombre de Espíritu de la verdad. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 148. La vid y los sarmientos. El mandamiento del amor fraterno. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Van camino de Getsemaní. San Juan se vacía escribiendo las palabras de Cristo que no estaban escritas en los sinópticos. El Evangelio de la divinidad y del amor descubre a todas las generaciones posibles al Dios hombre que hará nacer a una nueva vida a todo aquel que en él crea. Viviremos su propia vida, así como suena. Una de las palabras más bellas del castellano es amor. Esta palabra la veremos escrita en los Evangelios solo aproximadamente 9 veces. Jesucristo nos ha dejado la escala del amor humano. No hay amor más grande que... Pregunta: ¿con qué palabras manifiesta Jesús el supremo amor al hombre? A. Mayor amor que este nadie le tiene, que dar la vida por todos los hombres. B. Mayor amor que este nadie le tiene, que dar uno la vida por sus amigos. C. Mayor amor que este nadie le tiene, que dar uno la vida por aquellos que creen en mí. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 149. Odio del mundo contra mí y mis discípulos. Lea este tema
del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Al que llama Paráclito, Espíritu de la verdad. ¿A dónde va Cristo y de dónde viene esta persona? Cristo va al Padre, y este desconocido viene del Padre y guiará a los que tengan fe, susurrando al oído del alma las palabras de Cristo, estas mismas palabras que hemos leído en esta autobiografía. Cristo no se va a un lugar, tampoco esta persona que será enviada por él viene de un lugar. Esta ubicación de personas no ha de entenderse en clave de espacio y tiempo, porque en Dios no hay dimensiones, todo es eternidad permanente. Antes hemos indicado que la palabra Padre, haciendo referencia a la primera persona de la Santísima Trinidad, se ha escrito aproximadamente 187 veces en los Evangelios. Pregunta: ¿en cuántas ocasiones y en qué Evangelio oiremos a Cristo decir Padre Santo? A. Oiremos a Cristo decir Padre Santo en el Evangelio de San Juan una sola vez. B. Oiremos a Cristo decir Padre Santo en el Evangelio de San Juan hasta 4 veces. C. Oiremos a Cristo decir Padre Santo en el Evangelio de San Juan una vez y en el Evangelio de San Mateo 2 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 150. Otra vez me veréis. Conclusión. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Posiblemente Jesús a lo lejos ya divisa Getsemaní. La noche está cerrada y sus discípulos no apreciarían que su rostro había palidecido. Se cortó el coloquio. Cristo ya tiene encima su pasión y percibe que se le anuda el corazón. Sus apóstoles caminan junto a él en silencio, pero embargados por una tristeza que no esperaban. El Señor toma de nuevo la palabra, quizás con la voz quebrada. No puede evitar el temblor que le enerva todo su cuerpo. Y ahora lo que le preocupa es la suerte de sus discípulos y la de su iglesia futura. Invoca a su Padre y reza su última oración en este mundo. En este tema hemos escuchado a Jesucristo prometer solemnemente que todo lo que se pida al Padre en su nombre nos será concedido. En otro tema anterior hemos leído lo mismo. Cualquier cosa que pidierais en mi nombre, eso haré para que... Pregunta, ¿para qué? A. Para que sepáis que yo soy el Hijo de Dios. B. Para que sea glorificado el Padre en el Hijo. C. Para que sepáis que yo soy el Mesías.
Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Tema 151. Ruego por mí, por mis discípulos, por mi iglesia futura. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Cristo ruega por los hombres que su Padre les ha dado. No ruega por todos los hombres que vengan a ser en este mundo, por lo menos de manera expresa. Para estos hombres escogidos, el Hijo de Dios demanda a su Padre la protección, para que todos estos elegidos sean uno, así como Él y su Padre son uno. Todas y cada una de las palabras de Cristo son las palabras que el Padre le mandó comunicar a los hombres, y entiendo, amigo lector, que no es ningún atrevimiento confirmarle que estas palabras son las mismas que viene leyendo y escuchando en este examen de la misericordia. Cristo entresacó del mundo a estos hombres que ya han dejado de ser de este mundo. Pregunta: ¿cuántas veces asegura el Hijo de Dios que no son del mundo aquellos que le aman? A. Una vez. B. 2 veces. C. 3 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 139 a la pregunta número 151. Con 5 aciertos se aprueba.